Pues Sergio, muchísimas gracias. Vamos ya con las claves de la tarde, esta tarde, en el día de hoy, pendientes de esa estrategia que hoy ha presentado Europa, estrategia de seguridad económica, donde directamente se puede entender que es una estrategia de seguridad contra China, frente al gigante asiático, aunque es verdad que en muchas ocasiones Borrell no ha querido hablar directamente en esos términos, pronunciar nombres concretos, pero todos sabemos a quién se refiere, por supuesto, con esa estrategia de seguridad económica. Pero más cuestiones en el día de hoy. Vamos a hacer un paréntesis en toda la economía, en toda la geopolítica, para ahora centrarnos en uno de los sucesos, desde luego, de las últimas horas. Hoy el mundo está sobrecogido por la búsqueda intensiva que se está llevando a cabo en las profundidades del vasto océano Atlántico, y es que a 640 kilómetros de las costas del noreste de Canadá se está llevando a cabo una extensa labor de búsqueda para un submarino que ha desaparecido con 5 personas a bordo y que se ha perdido en el océano mientras intentaba llegar a los restos del Titanic, que están a 3.800 metros en el fondo del mar. Les vamos a mostrar un mapa para que vean ustedes, desde luego, las distancias de las que estamos hablando. El mundo, como digo, sobrecogido con la noticia, y todavía no hay información sobre el paradero, sobre el estado de esas personas que están a bordo del submarino. Solo 5 personas, como les digo, están dentro de ese submarino desaparecido. Uno de ellos, piloto; otro, el CEO de la compañía de la expedición; y los otros 3, turistas, porque ese era el objetivo de la expedición: bajar a ver los restos del Titanic, pero como turistas. Por ello, habían pagado la friolera de $250.000. Pero vamos a hablar de los pasajeros que están a bordo, nombres propios, quiénes son, porque ya hay información exactamente sobre la identidad de estas 5 personas. Como les digo, 5 a bordo, 3 de ellos, por cierto, son multimillonarios, desde luego. Vamos a empezar por uno de esos millonarios. Se trata del británico Hamish Harding. Se estima que su fortuna puede ser de más de $1.000 millones. Y bueno, viene realmente de su experiencia como empresario. Es presidente de Action Aviation, una empresa británica de venta y compra de aviones. Y además de empresario, Harding es ingeniero y también piloto. Se le califica, de hecho, como turista espacial porque, ojo, ya estuvo en la 5ª misión tripulada del espacio de Blue Origin, la empresa, ya saben, propiedad de Jeff Bezos, y que junto con SpaceX pues está también pues luchando por ese espacio en esta industria que son también los viajes espaciales, en este caso el de Blue Origin, viajes de turismo espacial. Bueno, el propio Harding, lo curioso es que puso un mensaje en su cuenta de Instagram hace unos días, el domingo, asegurando que había sido el peor invierno en la zona de donde están ahora mismo los restos del Titanic en 40 años, y que por eso su misión probablemente sería la primera y la única al naufragio del Titanic este año 2023. También está a bordo el empresario pakistaní Shahzada Dawood y su hijo también, Suleiman. Esto lo ha informado su propia familia en un comunicado. Y según Daily Mail, Shahzada Dawood es uno de los hombres más ricos de Pakistán, miembro también de la junta directiva de la organización benéfica Prince Trust, con sede en el Reino Unido. También está a bordo el que es considerado uno de los principales expertos del Titanic del mundo, Paul Henry Nargeolet, de 73 años, jubilado en 1986 y que se unió al Instituto Francés de Investigación y Explotación del Mar, y ahí lideraba sumergibles profundos. En este cargo ha dirigido la primera expedición de recuperación del Titanic en el año 1987. Se dice que Nargeolet ha pasado más tiempo que nadie explorando los restos del Titanic. Menos certidumbres hay sobre el 5º tripulante. Se dice que es el propio CEO de la empresa encargada del viaje a los restos del Titanic. Se llama Stockton Rush y es, como digo, uno de los 5 viajeros, que es el propio consejero delegado de esta empresa llamada Ocean Gate, responsable de la organización de esta serie de carísimos viajes oceánicos, en este caso la expedición a los restos del Titanic. De los otros 4, solo se ha confirmado, como decimos, esa identidad, la del millonario británico Hamish Harding, aunque hay información también, como les decíamos, de pues esos otros tripulantes también, 2 de ellos pakistaníes, uno de ellos uno de los grandes empresarios, desde luego, en el país. Bueno, importante también, como les decía,
explicar cuánto dinero se han gastado estos millonarios que han subido a bordo del submarino. Como les digo, solo 3 de ellos, los otros 2 parece que podrían estar a bordo por unas cuestiones más de trabajo, como es el consejero delegado de la empresa OceanGate y ese piloto que ya les hablábamos de él, en este caso Paul-Henri Nargeolet. Pero también hay que decir que su trabajo, el del CEO de OceanGate, consistía, o al menos así lo indica en la página web, en supervisar las estrategias financieras y de ingeniería y en planear las estrategias para desarrollar submarinos con capacidad de hasta 6.000 metros. Como digo, algo que pone en la propia página web de OceanGate. Rush también es piloto, con, por cierto, la calificación de transporte a reacción más joven del mundo. Obtuvo ese título cuando consiguió esa calificación de capitán en el United Airlines Jet Training Institute en 1981. Entonces tenía 19 años, un poco más tarde ha ampliado más su formación en facultades más prestigiosas como Princeton o Berkeley. Lo que se sabe por el momento es que el contacto con el submarino se perdió solo 1 y 45 minutos después de que empezara a sumergirse y se espera que tras el comienzo de ese viaje tardará 2 horas en llegar a los restos del Titanic. Por tanto, bueno, pues los expertos confían en que estarían por esa zona, por la zona donde están los restos del buque, ya saben, el buque del Titanic. Pero claro, el océano es enorme y ellos están solo en un submarino donde exclusivamente caben 5 personas. Ya se pueden imaginar el tamaño tan pequeño que puede tener ese submarino. Por el momento, aviones de Estados Unidos, Canadá, siguen rastreando la zona. También lo están haciendo grandes buques, pero claro, el misterio de todo esto es realmente en qué punto exactamente se encuentran, porque no se sabe si el submarino ha conseguido salir a la superficie o si sigue en las profundidades del mar, que en el lugar, por ejemplo, del naufragio de ese Titanic, tiene más de 3,8 kilómetros hasta el fondo del océano. Desde luego, mucho espacio, mucho sitio donde mirar y donde intentar encontrar a estos 5 pasajeros a bordo de este submarino de la empresa OceanGate. De momento, seguimos sin tener información sobre su paradero, pero desde luego el mundo está muy pendiente de dónde están estas 5 personas y de dónde está este submarino. Vamos a otro tema, volvemos ahora sí, a las finanzas, al mundo financiero, porque hoy Emmanuel Macron, presidente de Francia, nos lo contaba Sergio Fernández hace unos minutitos, celebra allí en su país una gran cumbre financiera. Una cumbre donde el presidente francés pretende fijar una hoja de ruta que alivie la carga de deuda de los países de una renta más baja y que libere los fondos para la financiación contra el cambio climático. En esa cumbre también se espera que se pueda dar salida a uno de los grandes bloqueos económicos de los últimos años, una serie de iniciativas que ahora mismo están encontrando resistencia en algunos organismos como el G20, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o las Naciones Unidas, la ONU. Claro, son temas que van desde el alivio de la deuda hasta la financiación de la lucha contra el cambio climático y sobre todo en países en desarrollo, en países de rentas bajas. Pero claro, recuerden ustedes, ahora se está celebrando esta cumbre para ver cómo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pueden ajustarse más a las peticiones de esos países en desarrollo, justo después, días después de conocer que Yellen, por ejemplo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, no estaba muy conforme con la labor que estaba haciendo China como prestamista de esos países. Una China que, por cierto, para muchos de esos países en desarrollo ya se ha convertido en su principal acreedor, su principal prestamista. Bueno, precisamente esta es la clave, desde luego, de la deuda de los países en desarrollo, porque como les decíamos en los últimos días, ya les estábamos contando que hay países de rentas bajas que han empezado a tener como principal acreedor a China y no a los bancos creados en el acuerdo de Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, organismos multilaterales occidentales, que hasta ahora han sido los que han realizado pues prácticamente monopolísticamente esa labor. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, decía el otro día que había que impulsar aún más esos organismos ante el auge de China como prestamista de estos países. Un prestamista que, en opinión de Yellen, es más opaco y más oscurantista que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Pero no es la primera vez que lo decía Janet Yellen, lo decía hace unos días en el Congreso. Esto que van a escuchar, por ejemplo, es de meses atrás y prácticamente es el mismo mensaje. Finales de marzo, Janet Yellen diciendo esto sobre China y sus préstamos a países en desarrollo.
countries in ways that leave them trapped in debt and don't promote economic development. Bueno, parece que no podemos escuchar esos mensajes de Janet Yellen del 29 de marzo, si no recuerdo mal, de este año, hablando de China. Estaba diciendo también ahí la secretaria del Tesoro de Estados Unidos que China era uno de los países que más estaba financiando a países en desarrollo y que había que tener cuidado porque es un país opaco, no transparente, desde luego sobre las intenciones también que puede tener con estos países. Entonces, teniendo este contexto, lo que se pretende en esta cumbre financiera en Francia hoy es que se obtenga más financiación de los bancos multilaterales para aquellos países que más la necesitan y que, por lo tanto, dejen de depender tanto de China. En concreto, se va a anunciar que se han alcanzado un objetivo de 100.000 millones de dólares que se van a poner a disposición de los países vulnerables a través del Fondo Monetario Internacional. Así lo apuntan varias autoridades. Y ahora, en esta cumbre, uno de los temas de discusión es un planteamiento de Barbados. Tiene nombre ya directamente esa iniciativa. Se llama el Plan Bridgetown. Entre sus propuestas, fíjense ustedes porque la lista es larga, pero es interesante. Seguir apoyando la liquidez de los países con bajos ingresos y acelerar la transferencia de los 100.000 millones de dólares de los llamados derechos especiales de giro. No es tan importante lo concreto que pueda significar esto, pero insistimos en el mensaje principal, que es: quieren más dinero y lo quieren más rápido. También le están pidiendo a estos países en desarrollo, liderados por Barbados, le piden al FMI que suspenda durante 2-3 años los pagos de intereses adicionales que se han impuesto a esos países muy endeudados. También Barbados quiere que los acreedores del G20 rediseñen su marco para reestructurar la deuda de países que están en mora, que deben dinero y que no pagan, y que se aceleren las conversaciones sobre el alivio de la deuda. Más cosas. Piden también que los Estados miembros de la ONU acuerden recaudar 100.000 millones cada año para un fondo que ayude a pagar las pérdidas y daños relacionados con el clima en países en desarrollo. Y esto, como decía, es una lista un poquito larga, pero en definitiva, básicamente, que piden más dinero, que piden que se acelere, que piden que se le perdonen las deudas, que se tenga más manga ancha con estos países en desarrollo muy endeudados. Estos son solo algunas de las peticiones que les están haciendo los países en desarrollo, estos bancos multilaterales occidentales, FMI, Banco Mundial, que ahora están en plena batalla con China para que el gigante asiático no les quite su porción del pastel como prestamista de los países más pobres. Da la sensación de que todas estas peticiones al final pueden ser también una advertencia para Occidente. O cumples con estas peticiones o nos vamos con China, ese país más opaco y más oscurantista, que bueno, habría que ver también si está ofreciendo unas mejores condiciones a estos países, y es por eso que ahora estos países van a Occidente, a los bancos creados, como les decía, en Bretton Woods, para pedirles las cosas que a lo mejor China también les da, pero por lo menos para darles esa opción a que todavía sean un papel, bueno, sean unos actores importantes en ese papel de financiadores de los países en desarrollo. Veremos cómo termina esa cumbre en Francia, esa cumbre financiera, donde los líderes financieros de todo el mundo estarán allí y donde se va a debatir sobre este plan, esta iniciativa Bridgetown, que ha impuesto, que en este caso ha propuesto, mejor dicho, Barbados como líder un poco de los países en desarrollo que necesitan toda esa financiación del FMI, el Banco Mundial y ahora también China. Vamos con la última clave de esta tarde. Miramos ahora al mundo energético, pero miramos a China de nuevo, porque de nuevo el gigante asiático parece hambriento de una materia prima, del gas natural licuado, y lo curioso es que no se lo ha querido comprar, en este caso, de nuevo, a Rusia. De nuevo, como digo, todo apunta a que va a volver a apostar por un país también importante productor de gas, pero que en este caso no es Rusia, sabiendo que ese gas que ahora Rusia no le vende a Europa tiene que vendérselo a alguien y que se puede esperar que se lo venda a China, ese país con el que goza, como han dicho ellos mismos, de una amistad sin límites. Pues ahora China recurre por segunda vez a Qatar. Dice hoy Financial Times que el país de Oriente Medio está listo ya para asegurar un segundo gran acuerdo de suministro de gas natural licuado con una empresa estatal china en menos de un año. Una señal, desde luego, de que la potencia asiática, que como les decía antes, está hambrienta de energía, de gas en este caso, se está apresurando a asegurar acuerdos a largo plazo con el que es ahora uno de los principales exportadores de gas licuado de todo el mundo.
Se espera que China National Petroleum Corporation, que es la empresa estatal china que está realizando este contrato, y Qatar Energy, que es una de las energéticas qataríes, firmen un acuerdo de 27 años hoy mismo. Según ese acuerdo, China le compraría 4 millones de toneladas de gas natural licuado al año a Qatar. Y la empresa china también va a adquirir una participación del 5% en uno de los trenes de gas natural licuado en el proyecto de expansión de Qatar en su North Field, que es el depósito de gas natural más grande del mundo. Entraría como un socio de una empresa conjunta. Bueno, ese acuerdo se produce solo 7 meses después, poquito tiempo, de que Sinopec, otra empresa china, llegara a un acuerdo similar de la misma cantidad de años, 27 años, también con Qatar Energy, que en ese momento el Estado del Golfo describió como el acuerdo de suministro de gas más largo de la historia de la industria del gas natural licuado. Ya desde el gobierno catarí, el ministro de Energía ha dicho que esperaba firmar acuerdos de suministro a largo plazo, también con muchos más países, no solo China, que iban a ser también más países europeos. Y esto antes de finales de este año 2023. Decía que Qatar Energy estaba ya cerca de cerrar acuerdos con Reino Unido, Francia y también Italia. La cuestión es que esta noticia parece curiosa. Justo en este momento, Rusia sigue esperando que China dé un paso muy importante, un paso adelante, con ese famoso y potente y poderoso gasoducto que se está planeando construir entre Rusia y China, llamado Power of Siberia 2. Hace semanas ya contaba el Financial Times que China no estaba muy por la labor de seguir adelante con el proyecto. Y hay informaciones de que realmente lo que quiere China es aumentar el suministro de gas ruso, sí, pero a través del gas natural licuado, es decir, en su estado líquido, ese estado que se transporta a través de mar y no a través de un gasoducto, ese Power of Siberia 2, que estarían también planeando Rusia y China. Pero claro, si quiere comprarle más gas natural licuado a Rusia, ¿por qué se lo está comprando, por lo tanto, a Qatar? Desde luego que es una de las grandes incógnitas ahora, porque ya van 2 de estos grandes y largos acuerdos de compra de gas durante 27 años que ha cerrado una empresa estatal china, en este caso han sido 2 de ellas, una diferente en cada acuerdo. Ya han sido 2 empresas estatales chinas las que en un lapso de 7 meses solo han cerrado, como digo, 2 acuerdos diferentes de la misma duración, 27 años, con Qatar, mientras que, por ejemplo, ese gasoducto, el Power of Siberia 2, sigue bastante paralizado y China sigue sin dar ese paso adelante que necesita Rusia para poder venderle todo ese gas que no ha podido vender a Europa, porque Europa ha reducido esa dependencia del gas natural de Rusia, que por cierto todavía sigue suponiendo un bocado importante en todo ese espectro de gas que se compra, en este caso, de Europa a Rusia. Sigue suponiendo en torno a un 24% de todo el gas que importa Europa de fuentes externas. Rusia supone el 24% todavía, pero claro, suponía anteriormente ese 40%. De todas maneras, desde luego, importante que China haga este movimiento y que vuelva a enfocarse en Qatar y no en Rusia. Habría que verlo. De momento lo que sabemos es que este acuerdo se está produciendo, que se podría firmar en el día de hoy, y es un acuerdo que ya está empezando a ver la luz. También habría que ver si hay otros acuerdos que no vean la luz, que no sean acuerdos tan grandes como este, porque al final estamos hablando de un acuerdo de 27 años, y que bueno, esos acuerdos de compras de gas natural licuado de China a Rusia sean acuerdos de una menor duración, pero también acuerdos importantes, ¿eh? De momento, lo que sabemos es que ahora China ha asegurado esos 27 años de compra de gas natural licuado a Qatar, y nos preguntamos si realmente esto es un feo a Rusia, porque podría habérselo comprado a su vecino y a su amigo sin límites, como llegaron a decir Vladimir Putin y Xi Jinping. Hasta aquí las claves.